cordial saludo, mi nombre es Jamie Soto. El día de hoy les hablaré acerca de los instrumentos y paradigmas que se usan en el enfoque cognitivo para estudiar procesos psicológicos básicos y superiores. El objetivo es identificar sus elementos, procedimientos, ventajas y limitaciones. La psicología cognitiva es una rama de la psicología que se centra en el estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento, la percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. A lo largo de su historia ha experimentado un desarrollo significativo en términos de instrumentos y métodos de investigación. A continuación presento una aproximación histórica destacando algunos eventos significativos. Dentro de los autores encontramos a Wilhelm Wundt. En 1879, para estudiar la estructura de la mente, utilizó enfoques introspectivos, pidiendo a los participantes que describieran sus expectativas internas en respuesta a estímulos controlados. Hermann Ebbinghaus, en 1885, líder en el campo del análisis científico de la memoria, para estudiar el aprendizaje y la retención de información, creó una técnica de repetición espaciada. En 1890, Eduard Titchener presentó el estructuralismo, un enfoque que se centraba en dividir la mente en sus partes fundamentales. Examinó sensaciones, imágenes y sentimientos básicos mediante introspección sistemática. A principios del siglo XX, los psicólogos empezaron a utilizar test mentales para medir procesos cognitivos, como la inteligencia, la memoria y la atención. Algunos test importantes desarrollados en esta época fueron las escalas de inteligencia de Binet-Simon, las escalas de Wechsler y los test de memoria de Ebbinghaus. En 1938, Skinner creó la idea de condicionamiento operante, que implica el uso de refuerzos y castigos para alterar el comportamiento. Para investigar el comportamiento animal, utilizó cámaras de condicionamiento y cajas creadas de Skinner. En la década de 1950 surgió el paradigma del procesamiento de información en psicología cognitiva. Se empezaron a utilizar métodos experimentales para estudiar procesos mentales internos como la percepción, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. Algunos métodos clave fueron el registro de los movimientos oculares, la presentación seriada y las tareas de interferencia. En 1956, George Miller empleó técnicas experimentales para estudiar la memoria humana y los límites de la capacidad cognitiva. Donald Brambett, en 1958, propuso el modelo de filtro atencional para explicar cómo los humanos procesan selectivamente la información. Utilizó técnicas de monitoreo de atención para investigar la capacidad de atención selectiva. En la década de 1960, surgieron técnicas importantes como la cronometría mental, desarrollada por Stenberg para medir la velocidad del procesamiento. También se empezaron a usar paradigmas experimentales clave como la disociación de procesos de Posner. En 1960, Aaron Beck desarrolló la terapia cognitiva para tratar trastornos de la depresión y la ansiedad. Utilizó entrevistas estructuradas y cuestionarios para evaluar los pensamientos automáticos y las distorsiones cognitivas. Neisser, en 1967, abogó por un enfoque ecológico en la psicología cognitiva, destacando la importancia del contexto en el procesamiento cognitivo. En la década de 1970 se desarrollaron técnicas de neuroimagen como la tomografía por emisión, la resonancia magnética funcional, las cuales son utilizadas para estudiar la actividad cerebral durante diversos procesos cognitivos. Esto permitió manejar y mapear las áreas cerebrales involucradas en funciones como el lenguaje, la atención y la memoria. También cobró importancia el uso de tareas conductuales para aislar y medir procesos específicos, como la tarea de tiempo de reacción serial con la memoria de trabajo. Un gran aporte fue el modelo de memoria de trabajo de Baddeley y Hitch en 1974. Ya en los años 80 y 90 popularizaron los potenciales relacionados a eventos, obtenidos con electroencefalografía para tener medidas directas de la actividad cerebral. Otra técnica fundamental fue la estimulación magnética transcraneal, desarrollada en 1985, la cual permite inhibir o excitar temporariamente áreas corticales para mapear funciones cognitivas. Más recientemente, desde los años 90, se han desarrollado métodos computacionales
y de modelado para simular procesos cognitivos. Algunos ejemplos son los modelos de redes neuronales, los modelos bayesianos y los modelos basados en lógica difusa. Estos permiten probar hipótesis sobre cómo funciona la cognición humana. En las últimas décadas han surgido técnicas de modelado computacional como las redes neuronales profundas que están revolucionando campos como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. Estos son algunos ejemplos destacados de cómo la psicología cognitiva ha evolucionado a lo largo del tiempo. Continuamos con una explicación detallada de los instrumentos de investigación en psicología cognitiva. Encontramos el cuestionario de entrevistas estructuradas. Los cuestionarios consisten en una serie de preguntas estandarizadas a las que los participantes responden por escrito, mientras que las entrevistas estructuradas son llevadas a cabo por un entrevistador de acuerdo con un guión preestablecido. Los materiales utilizados en este instrumento son papel y lápiz para los cuestionarios y un guión predefinido para las entrevistas estructuradas. Otro instrumento es el test psicométrico. Este test es un instrumento diseñado para medir habilidades cognitivas específicas como la inteligencia, la memoria y la atención. Los materiales utilizados son hojas de respuesta, lápices, el material específico del test que puede incluir imágenes, palabras o números según la tarea cognitiva que se esté evaluando. Otro instrumento son las tareas experimentales. Son actividades diseñadas para estudiar procesos cognitivos en un entorno controlado. Pueden incluir tareas de memoria, atención, percepción, resolución de problemas, entre otras. Dependiendo de la tarea, los materiales pueden incluir ordenadores o dispositivos móviles para presentar estímulos visuales o auditivos. También se utilizan materiales impresos como tarjetas o imágenes y cronómetros para registrar tiempos de respuesta. Encontramos también las técnicas de neuroimagen. Estas permiten observar la actividad cerebral mientras los participantes realizan tareas cognitivas. Estas incluyen resonancias magnéticas, tomografías y electroencefalografía. Los materiales que se utilizan pues, son equipos especializados de neuroimagen y escáneres. Otro instrumento es el registro de movimientos oculares. Permite registrar y analizar los movimientos de los ojos mientras los participantes realizan tareas visuales. Dentro de este instrumento encontramos pues, los equipos de seguimiento ocular que pueden incluir cámaras y software especializados para registrar y analizar los movimientos oculares. Las entrevistas cognitivas están diseñadas para obtener información sobre los procesos cognitivos de los participantes mientras realizan una tarea específica. Los materiales utilizados son grabadoras de audio o video empleadas para registrar las respuestas de los participantes y material específico de la tarea que se esté realizando durante la entrevista. Otro instrumento es el experimento de Priming. Se presentan estímulos breves antes de un estímulo objetivo para influir en su procesamiento. Los materiales pues, son estímulos primos objetivos que pueden ser palabras, imágenes o sonidos o dispositivos para presentarlos como ordenadores o proyectores. Las tareas de doble tarea. Los participantes realizan dos tareas simultáneamente para evaluar la carga cognitiva y la capacidad para realizar múltiples tareas. Los materiales específicos que se están realizando simultáneamente pueden variar según la naturaleza de las tareas cognitivas involucradas. Las técnicas de escaneo cerebral permiten observar la actividad cerebral mientras los participantes realizan tareas cognitivas, como por ejemplo la resonancia magnética, muestra cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Los materiales se requieren equipos pues, especializados como escáneres y trazadores radioactivos, los cuales emplean electrodos que se colocan en el cuero cabelludo del participante junto con amplificadores y software de análisis. El registro de respuesta fisiológica. Este registra la actividad fisiológica del participante como la frecuencia cardíaca, la conductancia de la piel y la actividad muscular para evaluar el estado emocional y la activación fisiológica durante tareas cognitivas. Se utilizan sensores fisiológicos específicos para medir las respuestas que pueden incluir electrodos para la actividad muscular, sensores de piel para la conductancia galvánica de la piel y dispositivos de monitorización de la frecuencia cardíaca.
Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Se aplican estímulos eléctricos o magnéticos al cerebro para modular la actividad neuronal y estudiar su papel en procesos cognitivos. Se emplean equipos especializados como estimuladores transcraneales por corriente directa o estimuladores magnéticos transcraneales, electrodos y bobinas magnéticas. Otro instrumento son las tareas de realidad virtual. Se utilizan entornos virtuales para simular situaciones del mundo real y estudiar cómo interactúan los participantes con estas situaciones y cómo afectan a sus procesos cognitivos. Se utilizan equipos de realidad virtual que pueden incluir cascos de visualización, controladores de movimiento y software especializados. Por último, encontramos como instrumento el protocolo de seguimiento de movimiento. Se registra y analiza el movimiento corporal de los participantes durante la realización de tareas cognitivas para comprender mejor cómo se relaciona el movimiento con los procesos cognitivos. En este se emplean sistemas de seguimiento de movimiento que pueden incluir cámaras de alta velocidad, marcadores de movimiento y software de análisis de movimiento. A continuación, hablaré acerca del procedimiento de análisis en psicología cognitiva. Aquí presentaré algunos ejemplos y analizaremos las ventajas y limitaciones. Uno de los procedimientos de análisis es el análisis experimental. Se diseña y realizan experimentos controlados para estudiar cómo variables específicas afectan el procesamiento cognitivo. Un ejemplo es un estudio que investiga cómo la distracción afecta la memoria, donde los participantes intentan recordar una lista de palabras mientras se les distrae con un ruido de fondo. Como ventaja, proporciona un alto grado de control sobre los factores que podrían influir en los resultados. Los resultados son generalmente replicables, lo que aumenta la confianza en sus hallazgos. Y tiene como limitación el que sea difícil de controlar todas las variables que puedan influir en los resultados, lo que puede afectar la validez interna del estudio. Otro procedimiento de análisis es el análisis observacional. Implica observar y registrar el comportamiento natural de los individuos en situaciones específicas sin intervenir su entorno. Un ejemplo de ello es observar cómo los niños interactúan durante su tiempo de descanso en el colegio para comprender cómo se desarrollan sus habilidades sociales. Como ventaja, pues proporciona información detallada sobre cómo las personas interactúan en su entorno. Y dentro de las limitaciones, pues encontramos que la presencia del observador puede influir en el comportamiento de las personas, lo que permite tener sesgos. Otro procedimiento de análisis es el análisis de entrevistas y cuestionarios. Este implica recopilar datos sobre creencias, actitudes y experiencias cognitivas utilizando entrevistas estructuradas o cuestionarios estandarizados. Como ejemplo, se pueden realizar entrevistas para explorar las percepciones de las personas sobre el estrés y cómo lo manejan en su vida cotidiana. Dentro de las ventajas, pues puede decir que es flexible y adaptable. También permite explorar a profundidad la experiencia, las creencias y actitudes de las personas. Y tiene como limitación respuestas que pueden estar sesgadas por la memoria, por la interpretación personal y la disposición del participante para responder con sinceridad. Encontramos también el análisis de datos cualitativos. Este implica analizar datos no numéricos como transcripciones de entrevistas o notas de observación para identificar patrones, temas y significados. Como ejemplo, se pueden analizar las respuestas de los participantes en una entrevista sobre sus experiencias emocionales durante eventos estresantes. Dentro de sus ventajas, pues permite explorar la complejidad y las riquezas de las experiencias humanas y generar teorías más profundas. Y tiene como limitación la interpretación de los datos de manera subjetiva, y esta también puede estar sujeta a sesgos del investigador. El análisis de datos cuantitativos implica el uso de técnicas estadísticas para analizar datos numéricos y examinar relaciones entre variables. Dentro de un ejemplo, pues se puede utilizar el análisis de correlación para investigar la relación entre el tiempo dedicado al estudio y el rendimiento académico. Como ventaja, pues proporciona una evaluación objetiva de las relaciones entre variables y permite generalizar los resultados a una población más amplia.
Como limitación, pues requiere una comprensión sólida de las técnicas estadísticas y puede haber limitaciones en la validez y fiabilidad de los datos. El análisis de tareas, descripción, pues consiste en descomponer una tarea cognitiva compleja en componentes más simples para comprender los procesos mentales involucrados. Como ejemplo, pues para entender cómo se lleva a cabo la resolución de problemas, los investigadores podrían descomponer una tarea compleja de resolución de problemas en pasos más simples, como comprender el problema, generar posibles soluciones y evaluar la efectividad de las mismas. Tiene como ventaja identificar los procesos cognitivos subyacentes a una tarea específica y cómo se ven afectados por diferentes manipulaciones. Dentro de su limitación puede ser difícil determinar qué procesos específicos están involucrados a una tarea y cómo interactúan entre sí. El análisis de errores se enfoca en investigar los errores que cometen las personas cuando realizan tareas cognitivas para comprender los procesos que provocan estos errores. Un ejemplo es que durante un estudio sobre la atención visual, los participantes pueden cometer errores al identificar objetos en una serie de imágenes. Tiene como ventajas proporcionar una información valiosa sobre los procesos cognitivos implicados en una tarea y los posibles puntos de fallo. Dentro de sus limitaciones, pues los errores pueden ser difíciles de interpretar y pueden estar influenciados por una variedad de factores, como la fatiga y la distracción. Los métodos de neuroimagen investigan la actividad cerebral durante tareas cognitivas mediante resonancia magnética funcional. Un ejemplo es como para investigar la percepción del dolor, los participantes podrían ser expuestos a estímulos dolorosos mientras escanea su actividad cerebral. Tiene como ventaja la comprensión detallada de cómo funcionan las diferentes regiones del cerebro durante la realización de tareas cognitivas. Y dentro de sus limitaciones, alguna técnica puede tener limitaciones en cuanto a la resolución temporal o espacial y la interpretación de los resultados puede ser compleja. Ya para finalizar, encontramos los modelos computacionales. Para simular procesos cognitivos y predecir el comportamiento humano, utilizan modelos matemáticos y computacionales. Un ejemplo es que desarrollar un modelo computacional que simule cómo las personas procesan y recuerdan información durante una conversación. Sus ventajas permiten probar hipótesis sobre los procesos cognitivos utilizando un enfoque formal y cuantitativo. Las limitaciones, los modelos computacionales pueden simplificar en exceso la complejidad de los procesos cognitivos reales. Y por último, encontramos el estudio de casos. Implica el estudio detallado de individuos con daño cerebral focalizado para comprender cómo ciertas lesiones afectan la cognición. Un ejemplo es estudiar a un paciente con daño en el lóbulo frontal para entender cómo afecta su capacidad de tomar decisiones y planificar acciones. Proporciona información valiosa sobre la organización funcional del cerebro y los efectos de lesiones específicas en la cognición. Tiene como limitación los estudios de casos individuales que pueden ser no generalizables a la población en general y la interpretación de los hallazgos puede estar limitada por la variabilidad individual y otros factores. Bueno, agradezco su atención. Esta es toda la explicación acerca de los instrumentos y paradigmas del enfoque cognitivo.